Muy buenas tardes a todos. Seguimos estudiando juntos con las lecciones de Un Curso de Milagros. Vamos por la lección 43, acompañando a un grupo de estudio que empezó el 15 de marzo de este ilusorio año. Y para ello, como siempre, vamos a comenzar con nuestra habitual invocación de la página 30, que dice así: estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Gracias, hermanos milagrosos, gracias a todos. Vamos a estar viendo la lección 43. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Santa Pili Lavado, Santa Merche Paredes, Santa Ángelus UCM. ¡Feliz Instante Santo! Amada Maestra, igualmente, criatura divina. Santa Silvia Ríos, gracias, bendiciones para todos. 1. La percepción no es un atributo de Dios. El ámbito de Dios es el del conocimiento. Sin embargo, Él ha creado el Espíritu Santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento. Sin este vínculo con Dios, la percepción habría reemplazado al conocimiento en tu mente para siempre. Gracias a este vínculo con Dios, la percepción se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá al conocimiento. Esa es su función tal como la ve el Espíritu Santo. Por lo tanto, esa es, en verdad, su función. 2. En Dios no puedes ver. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe. Pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Habiéndola inventado el Hijo de Dios para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se le restaura su santidad en su conciencia. La percepción no tiene significado. Sin embargo, el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y, por ende, se perdona a sí mismo. 3. No puedes ver separado de Dios, porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que haces, lo haces en Él, porque todo lo que piensas, lo piensas con su mente. Si la visión es real, y es real en la medida en que comparte el propósito del Espíritu Santo, entonces no puedes ver separado de Dios. 4. Hoy son necesarias 3 sesiones de práctica, de 5 minutos cada una. La primera debe hacerse lo más temprano que puedas, la segunda lo más tarde posible y la tercera en el momento más oportuno y adecuado que las circunstancias y la buena disposición permitan. Al comienzo de estas sesiones, repite la idea de Dios para tus adentros, con los ojos cerrados. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Luego mira a tu alrededor brevemente, aplicando la idea
específicamente a lo que veas. 4 o 5 objetos durante esta fase de la sesión de práctica serán suficientes. Puedes decir, por ejemplo, Dios es mi fuente, no puedo ver este escritorio separado de él. Dios es mi fuente, no puedo ver ese cuadro separado de él. 5. Si bien esta parte del ejercicio debe ser relativamente corta, en esta fase de la práctica, asegúrate en esta frase de la asegúrate en esta fase de la práctica de seleccionar los objetos tan al azar como sea posible, sin controlar su inclusión o exclusión. Para la segunda fase, la más larga, cierra los ojos y repite la idea de hoy nuevamente. Y luego deja que cualquier pensamiento pertinente que se te ocurra sea una aportación a la idea de hoy en tu propio estilo particular. Pensamientos tales como: veo a través de los ojos del perdón, veo el mundo como un lugar bendito, el mundo me puede mostrar quién soy, veo mis propios pensamientos que son como los de Dios. Cualquier pensamiento que en mayor o menor medida esté directamente relacionado con la idea de hoy es adecuado. Los pensamientos no tienen que tener una relación obvia con la idea, pero tampoco deben oponerse a ella. 6. Si ves que tu mente se distrae o si comienzas a notar la presencia de pensamientos que están en clara oposición a la idea de hoy, o si te resulta imposible pensar en algo, abre los ojos, repite la primera fase del ejercicio y luego intenta de nuevo la segunda. No dejes transcurrir grandes lapsos de tiempo en los que te enfrascas en pensamientos irrelevantes. Para evitar esto, vuelve a la primera fase del ejercicio cuantas veces sea necesario. 7. Al aplicar la idea de hoy durante las sesiones de práctica más cortas, la forma de la idea puede variar de acuerdo con las circunstancias y situaciones en las que te encuentres en el transcurso del día. Cuando estés con otra persona, por ejemplo, trata de acordarte de decirle silenciosamente: Dios es mi fuente, no puedo verte separado de él. Esta variación puede aplicarse por igual tanto a desconocidos como a aquellas personas con las que crees tener una relación íntima. De hecho, evita a toda costa hacer distinciones de esta clase. 8. La idea de hoy también debe aplicarse en el transcurso del día a las diversas situaciones y acontecimientos que pueden presentarse, especialmente a aquellos que de alguna manera parezcan afligirte. A tal fin, aplica la idea de esta manera: Dios es mi fuente, no puedo ver esto separado de él. 9. Si en este momento no se presenta en tu conciencia ningún sujeto en particular, repite simplemente la idea en su forma original. Trata de no dejar pasar grandes lapsos de tiempo sin recordar la idea de hoy y, por ende, sin recordar tu función. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de él. Ayer ya practicábamos que la visión es el regalo de Dios. Y esto es así, porque Dios es nuestra fuente y Dios nos quiere dar una manera de ver correcta. Nosotros aparentemente hemos dejado de conocer para percibir, para poder tergiversar, interpretar erróneamente, de forma sesgada, aparentemente manipular. Y eso es la percepción. Percibir diferencias es percibir falsamente. Por eso la percepción no es un atributo de Dios. El ámbito de Dios es el del conocimiento. Sin embargo,
Él ha creado al Espíritu Santo para que sirva de mediador entre la percepción y el conocimiento. El Espíritu Santo tiene una función simbólica. Se dedica a transcribir el mensaje de Dios, su voluntad de amor perfecto, pasarlo a símbolos que la mente ahora pueda entender. Sin este vínculo con Dios, sin el Espíritu Santo, la percepción habría reemplazado el conocimiento en tu mente para siempre. Pero nosotros empezamos a percibir con el Espíritu Santo incorporado, con la alternativa perfecta a la percepción errónea, siempre presente. Y gracias a este vínculo con Dios, la percepción se transformará y se purificará en tal medida que te conducirá al conocimiento. Dejaremos de percibir para volver a conocer, porque nuestra percepción falsa se haya purificado. Como la percepción falsa es dual, es un juego de grises, luces y sombras. Una vez que se elimina de la percepción toda sombra, se queda la percepción sana que se puede transferir al conocimiento. Y esa es la función, tal como la ve el Espíritu Santo, la de transformar, purificar la percepción hasta que nos conduzca al conocimiento. La percepción tal como la habíamos inventado nosotros interrumpía el conocimiento, la llegada del conocimiento. ¿Por qué? Porque nos quedábamos en percibir sombras y no queríamos ver más allá. La visión del Cristo, la percepción milagrosa, evoca el conocimiento, nos lo acerca, facilita su llegada, no la obstruye. Y esa es en verdad su función, la del Espíritu Santo. 2. En Dios no puedes ver, porque en Dios se es, sin percepción alguna. La percepción no tiene ninguna función en Dios y no existe, pero en la salvación, que es el proceso de erradicar lo que nunca fue, la percepción tiene un propósito sumamente importante. Habiéndola inventado el Hijo de Dios para un propósito no santo, tiene que convertirse ahora en el medio a través del cual se le restaura su santidad en su conciencia. La percepción no tiene significado. Sin embargo, el Espíritu Santo le otorga un significado muy parecido al de Dios. De la percepción errónea, sin significado, sin sentido, a la percepción correcta, sana, valiosa, porque nos recuerda a Dios. Una percepción que ha sanado se convierte en el medio por el que el Hijo de Dios perdona a su hermano y por ende se perdona a sí mismo. 3. No puedes ver separado de Dios porque no puedes estar separado de Dios. Todo lo que haces, lo haces en Él, porque todo lo que piensas, lo piensas con su mente. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de Él. Las ideas no abandonan su fuente. Nosotros somos un pensamiento santo, bendito, sagrado, puro, milagroso, en la mente de Dios. Si la visión es real, y es real en la medida en que comparte el propósito del Espíritu Santo, entonces no puedes ver separado de Dios. Esa es la conclusión lógica. Yo veo porque estoy en Dios. Si no, no veo nada. Por eso tengo una manera de percibir sana aquí, en el sueño. 4. Hoy son necesarias 3 sesiones de práctica de 5 minutos cada una. La primera debe hacerse lo más temprano que puedas, la segunda lo más tarde posible
Y la tercera, el momento más oportuno y adecuado que las circunstancias y la buena disposición permitan. El comienzo de estas sesiones, al comienzo de ellas, repite la idea de hoy para tus adentro con los ojos cerrados. Luego mira a tu alrededor brevemente, aplicando la idea específicamente a lo que veas. 4 o 5 objetos durante esta fase de la sesión de práctica serán suficientes. Hemos visto que vamos diciendo: Dios es mi fuente, no puedo ver este nombre del objeto separado de él. Y nos dice el párrafo 5, si bien esta parte del ejercicio debe ser relativamente corta, asegúrate en esta fase de la práctica de seleccionar los objetos tan al azar como sea posible, sin controlar su inclusión o exclusión. Para la segunda fase, la más larga, cierra los ojos y repite la idea de hoy nuevamente y luego deja que cualquier pensamiento pertinente que se te ocurra sea una aportación a la idea de hoy en tu propio estilo particular. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros somos un espacio mental al que llegan pensamientos. Como el Espíritu Santo es el encargado del pensamiento milagroso, Él, como parece saber cómo es nuestro ilusorio personaje, nos inspirará los milagros que sean los más adecuados para nosotros. Por eso dice Jesús en tu propio estilo particular, porque es el que nos va a ofrecer el Espíritu Santo para que yo lo entienda, para que yo entienda qué quiere decir que Dios es mi fuente y que no puedo ver separado de Él. Entonces vendrán pensamientos del tipo de: veo a través de los ojos del perdón, veo el mundo como un lugar bendito. Y a cada uno de los aspectos de la mente que practiquemos el ejercicio, se le inspirarán los pensamientos que sean más útiles para comprender esta maravillosa idea por la cual el Hijo de Dios es inocente y se encuentra en la mente de su Padre, eternamente cuidado, nutrido, vivido por Dios. Cualquier pensamiento que en mayor o menor medida esté directamente relacionado con la idea de hoy es adecuado. Los pensamientos no tienen que tener una relación obvia con la idea, pero tampoco deben oponerse a ella. Vemos que los pensamientos milagrosos, como son pensamientos más abstractos, puede que parezca que no están relacionados, pero en realidad sí lo están. 6. Si ves que tu mente se distrae o si comienzas a notar la presencia de pensamientos que están en clara oposición a la idea de hoy, o si te resulta imposible pensar en algo, abre los ojos y repite la primera fase del ejercicio. Luego intenta de nuevo la segunda. Como vemos, Jesús nos quiere poner las cosas lo más fácil posibles, ¿verdad? No dejes, eso sí, transcurrir grandes lapsos de tiempo en los que te enfrascas en pensamientos irrelevantes. Eso sería perder el tiempo, ¿verdad? Para evitar eso, vuelve a la primera fase del ejercicio cuantas veces sea necesario. Al aplicar la idea de hoy, durante las sesiones de práctica más cortas, la forma de la idea puede variar de acuerdo con las circunstancias y situaciones en las que te encuentres en el transcurso del día. Cuando estés con otra persona, por ejemplo, trata de acordarte de decirle silenciosamente: Dios es mi fuente, no puedo verte separado de Él. Esta variación puede aplicarse por igual tanto a desconocidos como a aquellos que parecen ser conocidos, aquellas personas con las que crees tener una relación íntima. De hecho, evita a toda costa hacer distinciones de esta clase, porque los que parecían no ser conocidos en realidad son nuestros amigos ancestrales, porque son mi propio ser. Hemos sido creados juntos como un solo ser. 8. La idea de hoy también debe aplicarse en el transcurso del día a las diversas situaciones y acontecimientos que puedan presentarse, especialmente a aquellos que de alguna forma parezcan afligirte. A tal fin, aplica la idea de esta manera: Dios es mi fuente, no puedo ver esto
separado de Él. Y si en este momento no se presenta en tu conciencia ningún sujeto en particular, repite simplemente la idea en su forma original. Dios es mi fuente, no puedo ver separado de Él. Trata de no dejar pasar grandes lapsos de tiempo sin recordar la idea de hoy y por ende sin recordar tu función. Mi función es ver correctamente, ver todo con la visión del Cristo, continuadamente, sin excepciones. Pues muchísimas gracias. Os dejamos la práctica para los que lo queráis hacer y seguimos con el párrafo, con el epígrafe 1, el significado de los milagros. Estamos viendo los principios de los milagros desde las notas originales y nos habíamos quedado para ver el principio 41, que empezaba en la página 125. El principio 41 de los milagros dice así: el contenido perceptual de los milagros es la plenitud. Estábamos viendo precisamente que con el ego percibimos diferencias, con Dios percibimos plenitud, llenura. De ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Para el ego hay huecos, hay vacíos. Permite la percepción de algo de luz, pero las sombras están en todas partes, ¿no? Y en cambio con los milagros se percibe la llenura de la creación. En las notas se nos decía así, T1B36, la plenitud es el contenido perceptual del milagro. Página 126. Así, corrige, expía la errónea percepción, la defectuosa percepción de carencia. T1B36B. Ahora volvemos a la distinción fundamental entre los milagros y la proyección, que ya habíamos mencionado antes. Y esa distinción, básicamente, los milagros se extienden para incluir y la proyección expulsa para excluir. Los estímulos, nos dice Jesús, deben preceder a la respuesta y deben determinar la clase de respuesta que evocan. Ahora está hablando de lo que es la percepción en el mundo de la ilusión, cómo funciona, ¿verdad? Las relaciones del estímulo y de la respuesta son extremadamente íntimas. Pareciera que cada estímulo evoca aparentemente distintas respuestas y vemos que aquí se nos dice nos dice Jesús que la terminología comportamental que se está utilizando es porque esta parte tiene que ver con el comportamiento. T1B36C. Es una terminología comportamental conductista. En psicología, cuando se estudia el comportamiento, las especializaciones de la psicología que se centran en estudiar el comportamiento, se les dio el nombre de conductismo, porque le daban prioridad a la conducta más que a los procesos psicológicos, sobre los cuales no parecía, por lo menos en la época en que surgió el conductismo, que son en los orígenes de la psicología, no parecía haber tantos medios de analizar objetivamente
los procesos psicológicos que se daban aparentemente en la mente, dentro de lo que sería el cuerpo ilusorio. Por lo que la pregunta es, ¿a qué responden? ¿A qué se responde? Estímulo, respuesta, ¿a qué se responde? Y esa pregunta se vuelve crucial. ¿A qué se responde? Hemos pasado a la página 127, T1B 36D. Los estímulos de todas las clases se identifican a través de la percepción. Tú percibes los estímulos y te comportas de acuerdo a ellos. Por lo que se deduce que así como percibas, así te comportarás. Como vemos, esto es una adaptación a lo que en la Biblia se nos dice en Gálatas 6:7 de todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. Así como siembre, así cosechará. Así como percibas, así te comportarás. Traje a colación la idea de que el lenguaje bíblico no tiene que ver mucho con la terminología behaviorística, la terminología conductista, le dice Helena a Jesús. Y Jesús responde, no, pero tampoco tienen por qué estar en desacuerdo la una con la otra. Jesús, como vemos, lo que nos enseña es a relacionar lo que es lo mismo, aunque parezcan ser cuestiones muy diferentes. Pasamos a la página 128. Vamos a seguir, ya lo habíamos visto en las notas, en la página 97. Se te pide que te comportes hacia los demás como a ti te gustaría que se comportasen contigo. Esto quiere decir que la percepción de ambos debe ser ajustada, correcta, ya que la regla de oro es la ley para el comportamiento adecuado. Tú no puedes percibir, no te puedes comportar, apropiadamente a menos que percibas correctamente. Porque el comportamiento correcto, apropiado, depende de la falta de confusión de niveles. La presencia de la confusión de niveles siempre, página 129, siempre tiene como resultado una prueba de realidad variable. Y por lo tanto produce variabilidad en un comportamiento inadecuado. La confusión de niveles sabemos que es confundir el nivel de lo físico con el nivel mental. Atribuirle poderes mentales a lo que es el orden físico sería confundir los niveles y viceversa, creer que el orden físico tiene propiedades intrínsecas que pueden interferir en la mente. T1B 36G. Todas las formas de denigración de la imagen son fundamentalmente percepciones distorsionadas. Ello inevitablemente produce tanto autodesprecio
como proyección, o una u otra, y normalmente ambas. T1B36H. Ya que tú y tu hermano, ya que tú y tu vecino sois miembros iguales de una misma familia, así como percibáis los dos, así os comportaréis el uno hacia el otro. Página 130. La manera de percibir la regla de oro del comportamiento es mirar desde la percepción de tu santidad a la percepción de la santidad en otros. Toda esta parte corresponde, como veíamos, en el párrafo 6, que lo leo a continuación. Respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quisieras que ellos se comportasen contigo. Esto significa que tanto la percepción que tienes de ti como la que tienes de ellos debe ser fidedigna. La regla de oro es la norma del comportamiento apropiado. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo mismo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. Y nos vamos a la página 131, donde Jesús nos sigue diciendo: Bill y tú necesitáis considerable clarificación acerca de el rol del canalizador, el papel del canalizador. Observa detenidamente a Mrs. Albert, a la señora Albert. Ella está obrando milagros todos los días, porque ella sabe quién es. En cuanto a la señora Albert, en el libro de San Robert Perry, el del Círculo de la Expiación, nos hablan de la señora Albert como si fuera una conocida que estaba en el hospital cuando estaba Santa Helen visitando a su hermano, amigo, colega, St. Dave Diamond, que estaba aparentemente muriendo de un ilusorio cáncer de cerebro. Y esta hermana milagrosa pues lo que hace es manifestar claramente que ella confía en que Dios puede despertarnos de un momento a otro, en que ella confía en que siempre hay que estar atentos a las indicaciones de Dios, porque Dios puede revertir, si lo permitimos, todo lo que hayamos creído poder equivocarnos anteriormente. O sea, confía básicamente en el perdón, que el perdón funciona, y así lo manifiesta abiertamente. Entonces, por eso Jesús le dice: fíjate, observa, fíjate en ella, ¿no? Y dice también, enfatizo también, quiero hacer constar que tu tendencia a olvidar nombres, porque Santa Helen parecía tener tendencia a olvidarse los nombres de las personas, de hecho creo que también le cambia el nombre a Mrs. Albert, la llama de otra manera, parecía hacer esto regularmente con su hermano esposo también. San Louis le llamaba de otra manera, San Jonathan. Y entonces dice, tu tendencia a olvidar los nombres no es hostilidad, pero un gran miedo a involucrarte o al reconocimiento. Tú has malinterpretado los encuentros humanos como una oportunidad para la magia
en vez de para los milagros. Hacer magia tiene siempre que ver con ir a actuar al mundo guiados por el ego, creyendo que cambiar las cosas en el mundo de la forma nos va a hacer tener paz, sentirnos plenos, dichosos. En cambio, los milagros es siempre el cómo interactuamos con el mundo desde la guía del Espíritu Santo. Entonces aquí el Maestro Jesús le está diciendo a Santa Helen que ha malinterpretado las oportunidades de relacionarse con otros humanos como oportunidades para la magia en vez de para los milagros, y que por eso había intentado proteger el nombre, que es algo físico, ¿no? Como si todo esto viene de una idea que tenía Santa Helen relacionada con una antigua tradición judía de que si alguien estaba cercano a la muerte, como el ángel de la muerte iba a venir a buscarle, pues le cambiaban el nombre a la persona o no lo decían en voz alta para que no lo encontrara. Entonces Santa Helen parece que hacía eso, ¿no? Y dice, y tú trataste de proteger el nombre, y lo que hay que protegernos es de las ilusiones realmente, de nuestra fabricación, nuestra creación falsa. Esto es una muy antigua y primitiva manera de tratar de proteger a la persona. Toda esta parte la vamos a estar viendo también en el libro de Ausencia de Felicidad y empezando en la página 260. Ausencia de Felicidad, donde decía, bueno, leo un poquito antes y dice San Kenneth Wapnick, siguieron notas adicionales, las cuales incluían las que se relacionaban con la regla de oro, que se encuentran ahora en el capítulo 1. Jesús pasó entonces a una prominente, cuando no a veces humorística defensa de Helen, su inclinación a olvidar nombres o a tratar de cambiarlos. El más significativo de estos cambios era el de utilizar el nombre Jonathan para su esposo Louis, como ya hemos visto. Además, en el momento de dar su nombre para el certificado de bautismo a la edad de 13 años, inadvertidamente, ella dio el nombre de soltera de su madre en vez de dar su propio apellido. Jesús le explicó este fenómeno defensivo de esta manera. Y ahora sí, literalmente en las notas. Recalco nuevamente que tu tendencia a olvidar los nombres no es hostilidad, sino un miedo al compromiso o al reconocimiento. Tú habías malinterpretado los encuentros humanos como oportunidades para la magia, más bien que para los milagros, y por consiguiente trataste de proteger el nombre. Página 261. Trataste de proteger el nombre. Esta es una manera muy antigua y primitiva de tratar de proteger a la persona. Y seguimos leyendo en las notas, página 132. Ten en cuenta esta antigua práctica de cambiarle el nombre a la persona que está muy enferma. Para que así, cuando la lista que se le daba al ángel de la muerte, la persona con ese nombre no fuera encontrada. T1B36K. Esto es un buen ejemplo de la curiosa regresión literal que puede ocurrir en personas muy brillantes cuando se asustan.
En este caso, regresión sería un término de las teorías psicodinámicas fundamentalmente, originaria de Freud, del psicoanálisis, que de alguna manera empezamos a comportarnos como lo habríamos hecho siendo menos evolucionados en el pasado, cuando éramos más pequeños, más jóvenes. O sea, cuando se tiene miedo, tendemos a comportarnos de formas que son primitivas, por decirlo de otra manera. Tú y Bill, ambos lo hacéis. De hecho, esto es un instrumento, una manera de comportarse muy relacionada con la fobia, en el sentido de que lo que hace es reduce el miedo a un simple aspecto, página 133, a un simple aspecto de un problema mucho más grande para poder evitarlo. Por ejemplo, con las fobias parece que el miedo al amor, el miedo a Dios, lo que hacemos es proyectarlo sobre algo y lo hacemos muy terrorífico, muy evidente, para no tener que realmente afrontar qué es lo que verdaderamente nos pasa, ¿no? Vamos avanzando un poquito a la par con el libro de San Kenneth Wapnick, donde se nos dice, página 261, observa la muy antigua práctica judía de cambiar el nombre de una persona que está muy enferma, de modo que cuando se le entregue la lista al ángel de la muerte, no se encuentre a la persona con ese nombre. Este es un buen ejemplo de la curiosamente literal regresión, la cual puede ocurrir en personas muy brillantes cuando se sienten atemorizadas. Tú y Bill lo hacen. Realmente este es un mecanismo relacionado muy de cerca con la fobia, en el sentido de que ambos mecanismos reducen el miedo de un simple aspecto de un problema mucho mayor, de modo que pueda evitarse. Y nos sigue diciendo las notas. T1B 36L. Un mecanismo similar entra en juego o funciona cuando te enfadas, te vuelves furiosa acerca de un comportamiento erróneo de poca importancia. De alguien con quien mantienes una relación ambivalente. Un buen ejemplo de esto es tu respuesta a Jonathan. Él se deja cosas sueltas alrededor de la casa de maneras muy extrañas. De hecho, él lo hace. Él hace esto porque piensa que mediante ámbitos de desorganización poco importantes puede proteger su estabilidad. Te recuerdo que tú misma has hecho esto durante años. Pasamos a la página 41. Cuando Jesús le recuerda a Santa Helen que ella también ha hecho ese tipo de cosas, de mecanismos de defensa, para no asumir que realmente me lo estoy haciendo todo a mí, pues se lo recuerda siempre, como sabemos, como con la idea de el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, con la idea de no caer en el error de culpar a otro indiscriminadamente, ¿no? Por lo que yo he estado acostumbrado a hacer. Pues ni te culpes a ti, ni culpes al otro. Vamos a perdonar y vamos a vernos todos inocentes, ¿verdad?
como tú lo has estado haciendo durante mucho tiempo, pues tú también deberías entender esto muy bien, ¿no? Cuando se tiene miedo, uno actúa de forma errónea, ¿no? Solo los que tienen miedo pueden ser egoístas realmente. Estamos en la página 134, la línea 2. Esto debería ser abordado con gran caridad en lugar de con gran furia. No te enfades si él utiliza esas artimañas, esas argucias, esos mecanismos de defensa, esas maneras de reaccionar que no tienen sentido, porque tú también parecías recurrir a ello. Entonces, sé caritativo en vez de enfadarte, ¿no? Esa es la idea que nos ofrece Jesús. Y sigue diciendo, la furia viene de tu comprensión de que no amas a Jonathan como deberías y reduces tu falta de amor centrando tu odio en un comportamiento trivial, en un intento de protegerle de esa falta de amor tuya. También le llamas Jonathan por la misma razón. Ver las referencias previas de T1b36N. Ten en cuenta que un nombre es un símbolo humano que representa a una persona. Página 135. Las supersticiones acerca de los nombres, relativas a los nombres, son muy comunes precisamente por esa misma razón. Vemos que el símbolo de nuestro nombre, como es una manera de identificarnos con ese yo al que le damos tanta importancia, pues si alguien nos cambia el nombre, pareciera que el ego enseguida encuentra motivos para que nos ofendamos, ¿no? Esto es también por lo que la gente a veces responde con ira cuando sus nombres se deletrean o se pronuncian incorrectamente. Y nos habíamos quedado diciendo que un mecanismo similar opera cuando te enfureces por una infracción comparativamente menor cometida por alguien acerca de quien te sientes ambivalente. Ambivalente se refiere Jesús a que sientes eso que ocurre en las relaciones especiales, amor, odio. Un buen ejemplo de esto es tu respuesta a Jonathan, es decir, Luis, que es su hermano marido, que sí deja las cosas por doquier de maneras muy extrañas. Realmente él hace esto porque piensa que mediante áreas menores de desorganización, él puede proteger su estabilidad. Te recuerdo que tú misma has hecho esto durante años y debes comprenderlo muy bien. Esto debe enfrentarse con gran caridad en lugar de con gran furia. La furia proviene de tu conciencia de que no amas a Jonathan como debes y reduces tu falta de amor centrando tu odio en el comportamiento trivial en un intento de protegerlo de ello, es decir, de protegerlo del odio. También le llamas Jonathan por la misma razón. Observa que un nombre es un símbolo humano que representa a una persona. Las supersticiones en torno a los nombres son muy comunes precisamente por esta razón. También es por eso por lo que las personas a veces responden con ira cuando sus nombres se escriben o se pronuncian incorrectamente. Seguimos en las notas. Donde se nos dice T1b36O.
De hecho, la superstición judía de cambiar los nombres fue una distorsión de una revelación sobre cómo alterar o evitar la muerte. Aquí tenemos una referencia al Talmud, donde dice: 4 cosas pueden abrogar el decreto del hombre, es decir, que pueden apartar al ángel de la muerte, y son la caridad, la súplica, el cambio de nombre y el cambio de acción. En Polonia, esta idea dio lugar a que nunca se pronunciara el nombre de un niño o de un enfermo extremo, sino que se utilizara un apodo para engañar al ángel de la muerte. Como vemos, nos decía Jesús. De hecho, la costumbre judía acerca de cambiar los nombres era una distorsión de una revelación acerca de cómo alterar o evitar la muerte. Lo que la revelación propiamente contenía era que aquellos que cambien su mente, sus mentes, no el nombre. Página 136. Aquellos que cambien su mente, no el nombre, acerca de la destrucción o el odio, no necesitarán morir. La muerte es una afirmación o creencia aquí en las notas aparece primero como hate, en el odio, y en el urtext aparece como fate, destino. Aunque con ambas palabras pues tiene sentido la frase, ¿verdad? Porque tanto nuestra creencia en el odio como que estamos abocados a la muerte, pues en el fondo es lo mismo. Eso es lo que nos explica en la llamada número 119. Y luego sigue diciendo: esto es lo que en la Biblia dice: ya no hay muerte. Y es una referencia a Timoteo 2 Timoteo 1:10, donde se lee: pero ahora ha sido revelado por la aparición del Salvador Jesús Cristo, nuestro Señor, que ha abolido la muerte y ha sanado y ha sacado a la luz la vida y la inmortalidad a través del Evangelio. Ya no habrá muerte. También en el Apocalipsis tenemos 21:4: y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. Y Dios enjugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni dolor, ni clamor. No habrá más dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Y en Proverbios 12:28 también: en el andar de la justicia está la vida, y en su camino no hay muerte. Seguimos en las notas. Esto es lo que en la Biblia quiere decir que no hay muerte. Y esto es por lo que yo demostré que la muerte no existe. Recuerda que vine a completar la ley al reinterpretarla. Tenemos otra
referencia a Mateo 5:17. No penséis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolirlos, sino a cumplirlos. El pasaje anterior, esto es una nota de San Robert Perry, el pasaje anterior implica que Jesús mismo, su persona y sus obras, no es lo que cumplió la ley, más bien la cumplió reinterpretándola. Él insinúa que la ley, como la práctica judía con respecto a los nombres, era una distorsión de una revelación y que cumplió la ley revelando el contenido apropiado de la revelación. Bueno, lo que vemos es que todo lo que es el tratado de un curso de milagros es una reinterpretación de lo que no se entendió cuando Jesús estuvo aquí dándonos el mensaje de amor incondicional, ¿verdad? Y sigue diciendo, la ley en sí misma, si se comprende propiamente, adecuadamente, ofrece solamente protección al hombre. Aquellos que todavía no han cambiado sus mentes han introducido el concepto de las llamas del infierno en ella. Esta parte, bueno, lo vamos a leer primero en el libro de San Kenneth Wapnick, donde decíamos, la muerte es una afirmación humana de una creencia en el odio, aquí lo han traducido como odio en vez de destino. Esa es la razón por la cual la Biblia dice que la muerte no existe, y eso es por lo que yo demostré que la muerte no existe. Recuerda que yo vine a cumplir la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo le ofrece protección al hombre. Aquellos que aún no han cambiado su mentalidad han introducido en ella el concepto del fuego del infierno. Esto corresponde a la parte que está en el texto del punto 4, cómo escapar de la oscuridad, básicamente al párrafo 4. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte. Y por lo tanto, y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe, vine a dar cumplimiento a la ley al reinterpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. Te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Seguimos leyendo en la página 137 de las notas, T1B 36P. Recuerda que dije antes que solo porque la naturaleza aborrece el vacío, no se concluye que esté lleno de fuego infernal. El vacío que es engendrado por el miedo debe ser reemplazado por el amor. Porque el amor y su ausencia están en la misma dimensión
y la verdadera corrección no puede llevarse a cabo sino dentro de una misma dimensión. De otra manera, o por el contrario, se ha producido una confusión de niveles. T1B36Q. Bueno, la primera frase de el vacío que el miedo engendra debe ser sustituido por el amor, es precisamente la primera del párrafo 4. El vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. En este caso, del amor que viene en las notas, se pasa al perdón. T1B36Q. Volviendo a Mrs. Albert, que cuando nos mencionó el cambio de nombre la había llamado Mrs. Andrews. Por eso Jesús ahora dice, volviendo a Mrs. Albert, no Mrs. Andrews. Página 138. Ella corrigió su error acerca de su nombre sin avergonzarse ni sentirse sin sentirse incómoda, sin avergonzarse y sin hostilidad, porque ella no ha cometido tu propio error acerca de los nombres. T1B36R. Ella no tiene miedo porque sabe que está protegida. Ella hizo la corrección solamente porque tú te equivocaste. Le cambió el nombre, aparentemente. Y toda la cuestión de avergonzarse no le ocurrió a ella. T1B36S. Ella tampoco se sintió avergonzada cuando te dijo que hay que hacer todo lo posible para preservar la vida porque nunca se sabe página 129, porque nunca sabes cuando Dios puede venir y decirte, levántate Dave, el hermanito milagroso que estaba en el hospital, levántate Dave, y entonces así lo hará. T1B36T. Ella no te preguntó qué creías tú primero y después simplemente añadió, y además es verdad. La respuesta correcta al SCT ítem al punto del SCT, entendemos que es un test de psicología, es cuando me digan qué hacer, refiriéndose a referir la cuestión hacerle llegar la pregunta a la verdadera autoridad. El SCT es una prueba de finalización de frases donde se escribe una frase y se deja a la mitad. Se usa en psicología para ver cuando se rellenan las frases, pues qué es lo que el individuo
tiene como conflictos no resueltos y que pueden estar inconscientes, y es una manera de permitir aparentemente que afloren los conflictos que se han hecho inconscientes. Entonces, está usando este ejemplo de la prueba de psicología para decirle a Helen qué es lo que verdaderamente hay que hacer siempre, que es referir todas las cuestiones que ella tenga alguna vez a la verdadera figura de autoridad, que es el Maestro Jesús. T1B36V. Tú tomaste muchas notas acerca de... Pasamos la página 140. De aquellos que se avergonzaban de mí, de los hombres que se avergonzaban de mí ante otros hombres. Es una referencia bíblica también, Mateo 10:33. Y lo que decía la Biblia era que aquellos que se avergüencen de mí ante otros hombres, yo también me avergonzaré de ellos ante Dios. Mateo 10:33. Y dice Jesús: esto ha sido aclarado con bastante detalle, aunque la cita no es del todo correcta. Y por eso no importa. T1B36W. Lo importante, la cuestión importante aquí es que en otra parte de la Biblia también dice: aquellos que me representan o me defienden ante los hombres serán representados o defendidos por mí ante Dios. Y ten en cuenta que este tampoco es una cita correcta de la Biblia. Pero esto es lo que significa. Estamos en el párrafo 4. Sería una correspondencia con lo que al final queda en la FIP, como te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que lo permita, que lo habíamos leído antes también. Las referencias aquí eran a Mateo 10:33, Marcos 8:38 y Lucas 9:2. Para aquellos que me nieguen delante de los hombres, yo también les negaré delante de Dios, que Jesús, como vemos, lo corrige como que no es en negativo, sino que aquellos que me afirmen, yo también les afirmaré ante Dios, ¿no? Mateo 10:32, que es en positivo, ¿no? Todo aquel que dé testimonio de mí delante de los hombres, yo daré testimonio delante de mi Padre, que es en el cielo. Página 141. Y sigue diciendo: la frase bíblica, pero eso es lo que quiere decir, ya lo habíamos terminado, ¿sí? Ten en cuenta que aquel que representa también lo que hace es dar testimonio de. La cita significa, por lo tanto, que tú representas o das testimonio de la autoridad
en la que crees. Tú representas o das testimonio de la autoridad en la que crees. T1B36X. Tu testimonio demuestra tu creencia y de esa manera la fortalece. T1B36Y. Yo te aseguro que daré testimonio de cualquiera que me lo permita y en la medida en que él mismo me lo permita. Ahora vemos lo que acabamos de leer, más aquello de lo que das fe demuestra tus creencias, que es la frase 7 del párrafo 4. Y de esta manera las refuerza. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran, que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia, que han aprendido les pertenece, que es lo que viene ahora. En la página 142 es lo que dice. T1B36Z. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando a través de los milagros que han abandonado la deprivación en favor de la abundancia que ellos han aprendido que les pertenece. Y aquí hay varias llamadas. Llamada 127 que nos habla de Isaías 43:10. Tú eres mi testigo, dijo el Señor, y mi sirviente, mi siervo, al quien yo he elegido. Y tú sabrás y creerás en mí. Y comprenderás quién soy, que yo soy Él. Antes de mí no había Dios formado, ni tampoco habrá Dios después de mí. Y en Isaías 43:12, he declarado y salvado, he proclamado, y no hay ningún Dios extranjero contigo. Por lo tanto, tú eres mi testigo, dijo el Señor, que yo soy Dios. Y en Actos 1:8, y tú recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ti, y tú darás testimonio de mí en Jerusalén y en el Alta Judea y en Samaria, hasta el fin de la tierra. Bueno, pues muchísimas gracias, hermanitos milagrosos. Con esto llegamos a donde va a empezar el principio 42, con el que seguiremos mañana. Uno de los mayores beneficios que se derivan de los milagros es su poder para liberarte de tu falso sentido de aislamiento, privación y carencia. Hemos visto el principio 41 y todo lo que ha venido hasta que vamos a continuar con el 42. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud, nos dice el principio 41, de ahí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia. Muchísimas gracias, un honor compartir, bendiciones. Nos vemos en un poquito para seguir leyendo el libro de ausencia de felicidad.